¿Alguna vez has sentido cómo tu alma se desgasta lentamente por la ignorancia y el rechazo de quienes no valoran tu presencia? Esa sensación de vacío, de haber dado demasiado y recibido muy poco. Es en esos momentos cuando el corazón clama por respuestas, por comprensión. Pero escucha bien, en el silencio, en el rechazo, también hay una lección poderosa. La filosofía estoica nos enseña que donde no hay reciprocidad, allí mismo reside nuestro mayor desafío y nuestra mayor oportunidad de transformación. Porque el verdadero poder no está en la aceptación externa, sino en el dominio de nuestra propia mente y en la dignidad con la que enfrentamos el desgaste emocional. Hoy, te invito a descubrir cómo convertir ese dolor en una fortaleza inquebrantable, a través del estoicismo, para que tu alma no solo sobreviva, sino que florezca en medio de la adversidad. A veces, en la vida, la mayor fuerza reside en la capacidad de callar. En el silencio que no es debilidad, sino la expresión más pura de nuestro autocontrol. Cuando alguien nos hiere, cuando nos rechazan, cuando sentimos que nuestro esfuerzo no es valorado, la tentación es responder, justificar, pelear. Pero el verdadero estoico sabe que esa reacción solo alimenta el desgaste. La paz interior no se conquista con palabras, sino con la maestría de no dejarse arrastrar por las emociones descontroladas. El poder del silencio es un acto de valentía. Es reconocer que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. La vida nos presenta circunstancias que están fuera de nuestro control, y en ese reconocimiento está la auténtica libertad. No te esfuerces en cambiar lo que no puedes, decía Séneca. Porque, en realidad, gastar energía en lo que no podemos alterar solo nos desgasta, nos envenena y nos aleja de nuestro centro. Aceptar no significa resignarse. Significa entender que algunas batallas no son nuestras. La aceptación es la clave que abre la puerta a la serenidad. Aprender a soltar no es débiles, es sabio. Es entender que aferrarse al rechazo, al dolor o a la injusticia solo nos envenena y que la verdadera fortaleza está en liberarnos de esas cadenas invisibles. Cuando aprendes a aceptar, dejas de ser víctima de las circunstancias. Te conviertes en el capitán de tu alma. La aceptación no es sumisión, sino una postura de poder. Porque aquel que acepta con dignidad, no es derrotado por la adversidad, sino que la trasciende. La paz interior no es la ausencia de conflictos, sino la maestría para navegar en medio de ellos sin perder tu equilibrio. El estoico mira la vida con claridad y franqueza. Sabe que en el silencio y en la aceptación reside su mayor poder. Porque, al final, quien controla su mente, controla su destino. La paz no es algo que se obtiene por la fuerza, sino por la sabiduría de entender que vale la pena luchar y que merece nuestro silencio. Y en ese silencio, en esa aceptación, encontramos la fuerza que ningún rechazo, ninguna injusticia, puede arrancarnos. La dignidad no es algo que se concede, es algo que se lleva en el alma. Es el escudo invisible que te protege en los momentos de rechazo y desgaste emocional. Cuando otros te ignoran, te menosprecian o te abandonan, allí, en ese silencio que parece desgarrar, tú tienes la opción de mantenerte firme. Porque la verdadera fuerza no reside en gritar o en buscar validación externa, sino en sostener tu integridad, en ser fiel a ti mismo sin ceder ante la presión de ser aceptado a toda costa. No permitas que las circunstancias externas definan quién eres. La dignidad es la raíz que nutre tu carácter, la que te mantiene de pie cuando todo parece desmoronarse. Es una decisión consciente, saber quién eres, qué vales y no dejarte arrastrar por las opiniones o los rechazos de otros. La dignidad no se pierde en la derrota, se reafirma en la adversidad. Es en esos momentos en los que tienes que recordar que tu valor no depende del reconocimiento de los demás, sino de tu autovaloración. Poner tu dignidad por encima de las heridas del rechazo requiere un acto de valentía. Porque aceptar que no todos te amarán, que no todos entenderán tu camino, es aceptar que no puedes controlarlo todo. Pero lo que sí puedes controlar, con precisión inquebrantable, es tu actitud, tu postura y tu manera de responder. Cuando mantienes la dignidad, incluso en medio del rechazo, estás diciendo al mundo, aquí estoy, sin perder mi esencia, sin dejar que el desgaste me robe mi paz. La integridad personal es un faro en la tormenta. Es la luz que guía tus acciones y decisiones, sin importar cuán fuerte sople el viento del desprecio o el desgaste emocional.
Porque, al final, quien se aferra a su dignidad, no solo se mantiene firme, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. La dignidad no se negocia, se vive, se defiende y se cultiva con cada acción consciente. Y en esa defensa de tu esencia, en esa fidelidad a ti mismo, yace la verdadera libertad. El rechazo, por duro que sea, no es el enemigo, sino el espejo que revela quiénes somos realmente. Es en esa herida, en ese golpe que sentimos en el alma, donde yace la oportunidad más poderosa para conocernos en profundidad. No huyas del dolor, abrázalo. Porque en el rechazo se despojan las máscaras y se revela la verdad de nuestro carácter. Y solo allí, en ese enfrentamiento con la adversidad, podemos construir una versión más fuerte de nosotros mismos. Cada experiencia dolorosa es un maestro disfrazado. Nos desafía a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Cuando alguien nos rechaza, no solo nos muestra su indiferencia, sino que nos invita a explorar nuestra propia valía. ¿Qué significa realmente para ti ese rechazo? ¿Qué te dice sobre tu autoestima, tu autoconciencia, tu fortaleza interior? La respuesta está en tu interior, y solo aquel que se atreve a enfrentarse con sinceridad puede encontrarla. El estoico sabe que no hay mayor victoria que convertir la derrota en una fuente de aprendizaje. La vida nos entrega pruebas para fortalecernos, no para destruirme. Utiliza el rechazo como un catalizador para crecer, para pulir tus virtudes y descubrir esa parte de ti que no depende del reconocimiento externo. Porque, al final, la verdadera autonomía reside en conocernos a nosotros mismos y en aceptarnos con todas nuestras imperfecciones y potenciales. Cada vez que sientes que el rechazo te atraviesa, recuerda que tienes en tus manos la oportunidad de transformar esa herida en un escudo. La autoconciencia no es un destino, es un camino que se construye día a día, momento a momento. Y en ese proceso, en ese acto consciente de mirar hacia adentro y aprender, reside la clave para convertir el dolor en poder, para hacer del rechazo un peldaño hacia una mayor comprensión de ti mismo. No permitas que el rechazo te defina, sino que tú puedas definir qué hacer con esa experiencia. Porque en la aceptación de la herida, en el análisis honesto y en la voluntad de aprender, descubrirás que tu carácter no solo se fortalece, sino que se eleva por encima de las circunstancias. La verdadera fuerza no está en evitar el rechazo, sino en cómo tú lo utilizas para crecer y conocerte más profundamente. La mente y las emociones son las armas más poderosas que poseemos, pero también las que más fácilmente podemos perder si no las gobernamos con sabiduría. En medio del dolor, la frustración y el desgaste, la verdadera fortaleza reside en nuestro control interno. No son las circunstancias externas las que nos desgastan, sino cómo reaccionamos ante ellas. Y esa reacción, esa respuesta consciente, es la que marca la diferencia entre la derrota y la victoria interior. El estoico sabe que no puede controlar lo que sucede fuera, pero sí puede dominar su mente y sus emociones. Es en esa maestría donde reside nuestro poder real. Cuando sientes que el dolor te consume, recuerda, tú tienes la opción de no dejarte consumir. La mente es como un castillo, si no la fortificas, las tormentas de afuera la derriban. La clave no está en evitar las tormentas, sino en construir muros internos que sean impenetrables. Una técnica fundamental es la distinción entre lo que depende de ti y lo que no. La mente solo puede centrarse en lo que controla, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Todo lo demás, el rechazo, el fracaso, el desgaste, son solo circunstancias externas que no tienen poder sobre tu esencia. Repite conmigo, mi paz no depende de lo externo, sino de mi interior. Esa es la verdadera libertad. Cuando la frustración golpea fuerte, usa la razón como escudo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora, en este momento, para responder con virtud? La respuesta puede ser sencilla, incluso silenciosa. Pero esa silenciosa decisión de mantener la calma, de volver a centrarte en tu propósito, es lo que te hace invencible. La emoción pasa, pero la decisión de actuar con serenidad permanece. La técnica del control emocional no es suprimir, sino transformar. Es aprender a observar tus pensamientos y sentimientos sin dejar que te dominen. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afligen, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La percepción es poder.
Si cambias tu percepción, cambias tu realidad interior. Y en esa transformación encuentras tu verdadera fuerza. Recuerda, tu mente es como un jardín. Lo que cultivas, florece. Lo que ignores, se marchita. Elige plantar pensamientos de fortaleza, de autocontrol, de paciencia. Porque al final, la batalla más importante que libras es la que peleas en tu interior. Y en esa batalla, solo hay un guerrero invencible, tú. La verdadera fortaleza no se encuentra en las circunstancias externas, ni en la aprobación de los demás. La auténtica autosuficiencia reside en nuestro interior, en esa fuente inagotable que solo puede ser descubierta y alimentada desde la sinceridad con uno mismo. Cuando comprendes que tu felicidad no depende de lo que te rodea, sino de cómo eliges responder a ello, algo fundamental sucede, te vuelves invencible. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino un acto de humildad profunda. Es aceptar que solo tú tienes el poder de cuidar y fortalecer esa chispa que arde en tu interior. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, a valorar tu propia compañía y a sanar tus heridas desde dentro, te liberas de las cadenas del rechazo y la dependencia emocional. Porque la felicidad auténtica no es un destino, sino un estado de conciencia que se cultiva día a día, en cada decisión consciente de amarte y respetarte. Reconocer que la fortaleza reside en tu interior es un acto de valentía. Es mirar en el espejo y aceptar que tu valor no se mide por las opiniones externas, sino por la dignidad con la que te sostienes en medio de las tormentas. La aceptación de ti mismo, con todas tus imperfecciones, es la llave que abre la puerta a la verdadera autosuficiencia. Porque solo cuando te aceptas, te reconoces y te cuidas, puedes ofrecer esa misma fortaleza a los demás sin perder tu equilibrio. El autocuidado consciente es la expresión más pura de esa autosuficiencia. Es dedicar tiempo a nutrir tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. No es egoísmo, es amor propio. Es entender que solo desde esa fuente interna puedes dar lo mejor de ti, sin agotarte ni perderte en las expectativas ajenas. La autosuficiencia no es aislarse del mundo, sino entender que tu paz y tu felicidad comienzan en tu interior y que, desde esa paz, puedes afrontar cualquier desafío con serenidad y determinación. Recuerda, la verdadera independencia no es la ausencia de relaciones, sino la libertad interior para ser tú mismo en cualquier circunstancia. Es un acto de valentía aceptar que la mayor ayuda que puedes recibir es la que nace de tu propia fuerza, de tu autocuidado y de tu compromiso inquebrantable con tu bienestar. Solo entonces, en esa profunda conexión contigo mismo, descubrirás que la felicidad no es algo que se busca fuera, sino algo que se construye desde adentro. Ahora que conoces la verdad, es momento de actuar con firmeza. No permitas que el desgaste te robe tu esencia, ni que la falta de reciprocidad te haga perder el rumbo. Enfócate en ti, en tu control, en tu autocuidado. La verdadera fuerza reside en tu interior, y solo tú tienes el poder de fortalecerla día a día. Recuerda, las heridas del rechazo pueden convertirse en tu mayor fuente de autoconocimiento y poder. Solo debes decidir cómo responder. La filosofía estoica no solo es un refugio, sino un camino hacia una vida consciente, plena y auténtica. Mantén la mirada en tu propósito, cultiva tu dignidad y fortalece tu espíritu. La revolución empieza en tu interior. La transformación te espera.